Hola, hoy vamos a conversar sobre el capítulo 6 del libro de Oseas. Empieza con una frase muy potente: vengan, volvamos al Señor. Marca un tono, ¿no? De arrepentimiento, pero también de esperanza en que Dios va a sanar. Pero es interesante cómo sigue. Los primeros versos son, bueno, pura esperanza. Hablan de que después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará. Suena muy optimista. Y de repente, cambia el tono. Hay como una queja. A ver, exploremos un poco eso. Sí, esos versículos 1 al 3 son un llamado a volver, reconociendo que Él, bueno, hiere y sana. La idea es vivir en su presencia. Y dice que su venida es segura, como el amanecer, como la lluvia. Parece un camino claro. Exacto. Pero justo ahí, en el versículo 4, choca esa visión. Es Dios mismo el que habla y suena frustrado, quizás. Dice: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Que recordemos, representan a Israel, al pueblo. Allá. Y aquí viene lo interesante. Describe su lealtad, su gesed, como nube mañanera o rocío de la madrugada. O sea, algo que se ve, pero que desaparece rápido. Justamente, algo efímero sin sustancia duradera. Y claro, esa falta de constancia, pues tiene consecuencias. El versículo 5 es durísimo. Dice algo como: por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. ¡Wow! Incluso compara el juicio con un relámpago. Es fuerte la imagen. Es muy potente. Y eso nos lleva directo al versículo 6, que es, yo diría, el centro de todo este capítulo. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Piensa en lo que significaba eso en ese momento. Poner la misericordia, esa lealtad del corazón, y el conocer a Dios por encima de los rituales, de los holocaustos, que eran la base de su culto. Claro. No es que anule el culto, ojo, pero lo pone en su lugar. Lo subordina a algo más profundo. Y esa preferencia que mencionas, ¿quiere decir que los sacrificios en sí estaban mal? ¿O era más bien la actitud, esa desconexión que decías? Esa es la pregunta clave, ¿no? El texto sugiere que el problema no es el ritual como tal, es la hipocresía. Hacer el rito, pero sin un corazón que esté realmente conectado, sin ese conocimiento de Dios que es una relación. Eso no solo no agrada a Dios, sino que parece que hasta le ofende. Entiendo. El punto es la coherencia. Lo que haces en el templo tiene que reflejarse en tu vida, en cómo tratas a los demás. Tiene sentido. Y después de esa declaración tan central, el capítulo no se queda ahí, en lo teórico. Da ejemplos muy, muy concretos de esa infidelidad, en los versículos 7 al 10. Los compara con Adán por romper el pacto, esa relación fundamental. Exacto. Y menciona lugares como Galaad, ciudad de malhechores, dice, manchada de sangre. Y fíjate la acusación a los sacerdotes. Terrible. Dice que cometen asesinatos, actos vergonzosos, en el camino a Siquem, un lugar súper importante religiosa e históricamente. Claro. Eso muestra qué tan hondo había calado la corrupción, la violencia, la traición, en los guías espirituales. Qué fuerte. Y habla también de la prostitución de Efraín, que es Israel. Es la metáfora que usa siempre para la idolatría, la infidelidad al pacto. Son acusaciones muy directas que ilustran perfecto esa falta de misericordia y de conocimiento de Dios. Y al final, el versículo 11 introduce una cosecha para Judá, ligada a la restauración. ¿Cómo interpretamos eso? Pero parece indicar que Judá, aunque el foco estuvo en Efraín, el reino del norte, tampoco está libre, ni del juicio, ni de la posibilidad de restauración. Si lo vemos en el panorama completo, refuerza que el llamado a volver y las consecuencias de no hacerlo son para todo el pueblo. La cosecha puede ser de juicio, sí, pero también lleva esa semillita de esperanza, de un nuevo inicio si hay un regreso genuino. Se siente esa tensión todo el tiempo, ¿no? Dios queriendo sanar, pero el pueblo, pues, con esa infidelidad tan arraigada. Una devoción superficial, como esa niebla que decías. Me gusta esa imagen. Captura la falta de peso. Totalmente. Pero, ¿crees que podría haber también algo de autoengaño?
¿Que ellos pensaran que sí estaban cumpliendo? Ujú. Es muy probable. La crítica a la religiosidad externa apunta justo a eso. Quizás hacían los sacrificios, cumplían el rito y pensaban, listo, ya cumplí, sin ver la desconexión en su corazón y en sus acciones. Lo fascinante es cómo Oseas define qué es conocer a Dios de verdad. No es solo saber cosas sobre Él, es una relación íntima. Implica confianza, lealtad y una vida que cambie, que refleje cómo es Él, sobre todo en la misericordia con los otros. Ujú, entendido. Entonces, para ir cerrando, Oseas 6 es como un llamado muy intenso a volver a Dios de verdad. Muestra que Dios está dispuesto a restaurar, pero también expone muy crudamente esa fe superficial, una fe que no se traduce en lealtad real, en compasión. Contrasta mucho la esperanza con la realidad de la infidelidad. Exacto, y nos deja allí flotando una pregunta bien importante, creo yo, para ellos y para nosotros hoy. ¿Qué se necesita para que nuestra lealtad, nuestra devoción, no sea como ese rocío que se va con el sol? ¿Cómo se cultiva ese conocimiento de Dios que vaya más allá del rito, que realmente transforme cómo vivimos? Una reflexión potente para terminar nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración.